Rusia vuelve a lanzar amenazas nucleares. El expresidente del país, Dmitry Medvedev, afirmó que Rusia atacaría con armas nucleares a cualquier país occidental que enviara tropas a Ucrania como parte de una operación de la OTAN. Su amenaza llegó a inicios de mayo de 2024, cuando Medvedev declaró en redes sociales que cualquier respuesta a tal acción incluiría un ataque fuera de las fronteras de Ucrania. Aún peor, detalló lo devastador que sería ese ataque, afirmando que sería una catástrofe global de la que ningún líder occidental podría esconderse. No está solo en sus amenazas. El actual presidente ruso, Vladimir Putin, ha afirmado repetidamente que podría desplegar armas nucleares tácticas en Ucrania. Pero sus amenazas se intensificaron en mayo debido a los comentarios de varios líderes mundiales sobre la posibilidad de que tropas de la OTAN entren en Ucrania y sobre cómo Ucrania usa las armas que otros países le proporcionan. Su respuesta fue simple: Rusia estará lista. Putin emitió una declaración diciendo que las tropas del Distrito Militar del Sur de Rusia realizarían ejercicios para practicar la preparación y lanzamiento de armas nucleares no estratégicas. Para él, esa era una respuesta viable a las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, quien dijo que enviar tropas de la OTAN a Ucrania no estaba descartado, así como a las del secretario de Relaciones Exteriores británico David Cameron, quien afirmó que nada impide a Ucrania usar armas británicas dentro del propio territorio ruso. La amenaza de una guerra nuclear es la más alta en décadas. Si Rusia atacara a cualquier miembro de la OTAN, eso inevitablemente llevaría a que Estados Unidos interviniera. Cualquier ataque a un aliado de la OTAN en su territorio se considera un ataque a todos los aliados, según el artículo 5 de la Carta de la OTAN, lo que significa que si Putin cumpliera sus amenazas, sumergiría a gran parte del hemisferio norte en una guerra nuclear. Todo esto puede dejarte con una pregunta: ¿cómo te afectaría personalmente una guerra nuclear? Sin importar que, todo empezaría con un país eligiendo lanzar el primer ataque. Si ese país fuera Rusia, su objetivo serían todos los miembros de la OTAN con capacidad nuclear, siendo Estados Unidos el principal blanco, seguido de Francia y el Reino Unido. El primer lanzamiento ruso probablemente vendría de Ribachi, base militar que alberga varios tipos de armas nucleares lanzadas desde submarinos, incluyendo los SSN-6, SSN-8 y SSN-18, ubicada al noroeste de Canadá. El ataque inicial de Rusia implicaría enviar submarinos al Océano Pacífico Norte y posiblemente al Ártico, para asegurar que sus primeros misiles lleguen a Estados Unidos lo más rápido posible. Estados Unidos respondería casi de inmediato. Recibiría noticia de los lanzamientos casi en el momento en que ocurren gracias a sus satélites del Programa de Apoyo a la Defensa, operados por la Fuerza Espacial de Estados Unidos, que están en órbitas geoestacionarias alrededor del mundo. Los datos enviados por estos satélites activarían la respuesta estadounidense. Esa respuesta tendría dos partes. Estados Unidos mantiene un arsenal de misiles nucleares en lo que la Unión de Científicos Preocupados llama alerta de gatillo rápido. Esto significa que esos misiles están en un estado constante de preparación, permitiendo que el presidente del país dé la orden de lanzamiento en cuestión de minutos. Así, antes de que el primer ataque ruso siquiera impacte en suelo estadounidense, Estados Unidos ya habrá lanzado sus misiles de gatillo rápido, además de preparar la mayor cantidad posible de bases para disparar misiles balísticos intercontinentales, ICBM, que tardarían unos 30 minutos en llegar a Rusia. La segunda respuesta sería activar el sistema de defensa basada en tierra en la fase media, GMD. Este sistema está diseñado para destruir ojivas nucleares cuando se encuentran en su fase media, es decir, fuera de la atmósfera terrestre. El sistema está estratégicamente ubicado para intentar interceptar el lanzamiento inicial ruso. 40 interceptores terrestres están estacionados en Fort Greely, Alaska, cerca del punto desde donde Rusia lanzaría su primer ataque. Pero hay un problema. El sistema GMD está lejos de ser 100% efectivo. En pruebas controladas, solo ha tenido una tasa de éxito aproximada del 50%, lo que significa que al menos la mitad del ataque inicial ruso atravesaría las defensas. Y habría más en camino. Además de los misiles lanzados desde Ribachi, Rusia dispararía cientos de misiles balísticos intercontinentales que tardarían unos 30 minutos en alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Estados Unidos respondería de la misma manera, con sus misiles también rumbo a Rusia. En cuanto a ti, puede que ni siquiera sepas que todo esto está ocurriendo hasta que empieces a ver las estelas características de los misiles nucleares dirigiéndose hacia Estados Unidos. Unos 10 minutos después de los lanzamientos desde Ribachi y sus submarinos, las primeras ojivas impactarían.
Sin embargo, los primeros misiles que llegarían no serían bombas nucleares tradicionales. Serían armas de pulso electromagnético o EMP. Estas ojivas EMP detonarían a gran altitud sobre las principales ciudades, liberando rayos gamma que ionizan las moléculas del aire. Esto produce iones positivos y electrones Compton, generando un pulso de energía que crea un campo electromagnético extremadamente poderoso. Todos los sistemas eléctricos correrían el riesgo de apagarse inmediatamente debido a este pulso. Redes eléctricas, dispositivos portátiles e incluso vehículos dejarían de funcionar. Y lo peor es que no se necesitarían muchas bombas para causar el caos total en Estados Unidos. Según el Departamento de Salud del Estado de Washington, las pruebas atmosféricas de 1962 mostraron que tan amplios pueden ser los efectos de una bomba EMP. Estados Unidos detonó una bomba nuclear de 1.4 megatones a 400 kilómetros sobre la isla Johnston, y el pulso generado se observó hasta en Hawái, a 1.300 kilómetros de distancia. Se fundieron fusibles, fallaron luces en las calles y se interrumpieron los servicios telefónicos. En un ataque nuclear ruso, se enviarían varias de estas armas, todas detonando a gran altitud para interrumpir los dispositivos eléctricos estadounidenses. Dependiendo de dónde estés en relación con las detonaciones, probablemente las verías en el cielo. Pero el signo más evidente de que algo anda mal sería que tus aparatos electrónicos dejarían de funcionar, tu teléfono se apaga, la electricidad se corta, los semáforos dejan de funcionar y muchos autos, especialmente los que dependen de sistemas eléctricos, comienzan a chocar. Lo peor es que esto tendría un efecto en todo el país. Incluso si tu teléfono sobrevive a las explosiones iniciales, probablemente no podrás comunicarte con tus seres queridos. Ese es el propósito. Las armas EMP apagan la comunicación y dificultan las operaciones militares estadounidenses. Incluso podrían evitar el lanzamiento de algunas armas nucleares, aunque las ojivas de gatillo rápido ya habrían sido lanzadas antes de que los pulsos EMP detonaran. Afortunadamente, los pulsos EMP no te matarían, al menos no directamente. Las muertes iniciales serían indirectas, provocadas por fallas de equipos eléctricos. Máquinas en hospitales podrían fallar, matando pacientes, muchos morirían en accidentes automovilísticos cuando sus vehículos se apaguen. Los trenes y fábricas también se detendrían inmediatamente, al igual que los suministros de agua, las redes eléctricas y los sistemas informáticos. Prácticamente todo lo que hace posible la vida moderna desaparecería en un instante. En tierra, tú y millones de estadounidenses entrarían en pánico. Pero después de esas primeras detonaciones, tendrías unos minutos de respiro. El mundo a tu alrededor podría estar silencioso o lleno de gritos, dependiendo de dónde te encuentres. Pero el sentimiento dominante sería la confusión. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Tendrás tus respuestas unos 20 minutos después de las detonaciones EMP. Ahí es cuando aterrizarán los primeros ICBM rusos. Estos misiles apuntarán a centros de comando y control militar, además de a todas las grandes ciudades de Estados Unidos. Esas ciudades son blanco por dos razones: probablemente albergan bases militares o personal, y eliminar su infraestructura clave impedirá que se recupere rápidamente de los ataques. Estos ICBM incluirían los SS-N-18 ya mencionados, junto con los SS-19, SS-27 MAD-1 y SS-27 MAD-2. Los últimos también pueden lanzarse desde plataformas móviles, y cientos llegarían a Estados Unidos durante la siguiente hora. Según la Asociación de Control de Armas, ACA, Rusia tiene 1.549 armas nucleares estratégicamente desplegadas, con el 95% listas para uso inmediato, de acuerdo con Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso. Al mismo tiempo que Estados Unidos es atacado, Gran Bretaña y Francia también serían blanco de ataques nucleares. Ambos son países con capacidad nuclear, aunque sus arsenales son mucho menores comparados con los de Estados Unidos y Rusia. Peor aún, las 290 y 225 armas nucleares de Francia y Reino Unido, respectivamente, no están desplegadas estratégicamente, están asignadas para su uso si es necesario, por lo que los ataques preventivos rusos probablemente destruirían su capacidad de responder. En total, estos ICBM portarían alrededor del 60% de las ojivas nucleares desplegadas por Rusia. Le seguirían misiles de crucero con sus propias cabezas nucleares, algunos tardando horas en llegar a sus objetivos. Pero sin importar cuánto tarden, poco podría hacer Estados Unidos para detenerlos.
El sistema GMD ya estaría saturado por el primer ataque EMP y sería prácticamente inútil. Todo lo que quedaría sería esperar las explosiones. Cada impacto generaría una explosión nuclear tan caliente como el núcleo del Sol, incinerando instantáneamente todo y a todos en las inmediaciones. Pero quienes estén a cierta distancia del epicentro tampoco estarían a salvo, aún podrían sufrir quemaduras graves o morir por los escombros arrojados por la onda expansiva. Si tuvieras la mala suerte de mirar directamente la explosión, podrías quedar ciego o con daños severos en los ojos. Luego vendrían las ondas de choque. Las armas nucleares generan poderosas ondas de presión que pueden viajar kilómetros, destruyendo edificios a su paso. También pueden matarte si estás en campo abierto, destrozando tu cuerpo o lanzándote por los aires. ¿Hay algo que puedas hacer para protegerte en este punto? Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, quienes no estén en un refugio o sótano deberían girar inmediatamente la vista lejos de la explosión, cerrar los ojos y tirarse al suelo boca abajo con las manos bajo el cuerpo. Probablemente sentirás 2 ondas de choque pasar sobre ti, además de un calor intenso. Este calor podría matarte, aunque si estás lo suficientemente lejos del epicentro podrías resistirlo y, con suerte, no ser aplastado por los escombros resultantes. Es una defensa mínima frente a lo que se enfrenta el mundo. Pero es lo único que puedes hacer. Y el peligro aún no ha terminado, porque en el periodo inmediatamente posterior a la explosión te enfrentarás a 2 problemas más. Envenenamiento por radiación e incendios masivos, firestorms. Cualquier persona que esté cerca del sitio de la explosión y de algún modo logre sobrevivir tanto a la bola de fuego inicial como a las ondas de choque que genera la bomba quedará expuesta a dosis extremadamente altas de radiación. En muchos casos, desarrollará síndrome agudo por radiación. Las quemaduras por radiación empezarán a aparecer en la piel en cuestión de minutos, mientras que otros síntomas pueden tardar días, incluso semanas, en manifestarse. Estos pueden ir desde un enrojecimiento leve de la piel hasta cáncer en toda regla, dependiendo de la distancia al punto de impacto, de la cantidad de radiación liberada e incluso del tipo de radiación. Y no estás a salvo aunque estés a kilómetros de la explosión inicial. La lluvia radiactiva, fallout, puede viajar por el aire muchos kilómetros, lo que significa que el simple acto de respirar te pone en riesgo. Lo mismo ocurre con comer o beber agua, ambos estarán contaminados debido a la caída radiactiva. Y lo peor de todo es que probablemente haya poco que puedas hacer ante cualquiera de las 2 situaciones. Gracias a las bombas EMP de Rusia, combinadas con la devastación causada por las explosiones nucleares, los servicios de emergencia tardarán en responder y estarán sobrepasados atendiendo a miles de personas en crisis. Eso suponiendo que los servicios de emergencia estén siquiera disponibles. Los ataques podrían destruirlos al instante, y la comunicación también se vería dificultada por las detonaciones EMP que han arrasado con el equipo que usa este personal vital. En cuanto a los incendios masivos, surgirán inmediatamente después de la explosión. Se crean cuando un gran número de incendios individuales, como los que provoca una explosión nuclear, se fusionan hasta formar un incendio gigantesco. Piensa en ellos como huracanes de fuego. Los muchos fuegos pequeños calientan el aire hasta tal punto que generan vientos con fuerza de huracán que se dirigen hacia el gran incendio que forman esos múltiples focos. Ese gran incendio solo se fortalece gracias al aire que los vientos le alimentan, avivando las llamas hasta que se produce una tormenta de fuego. Según Atomic Arcade, las explosiones a las que probablemente te enfrentarías crearían las condiciones perfectas para que se produzcan estas tormentas de fuego. Ciertamente ocurrirían en zonas que contengan al menos 8 libras de materiales combustibles, y existe una alta posibilidad de que la mitad de las estructuras dentro de la zona de impacto estén ardiendo al mismo tiempo. El área en llamas abarcará fácilmente al menos 5 millas cuadradas, y probablemente sea aún mayor. Lo único que podría impedir la formación de estas tormentas de fuego es que el viento en la zona supere las 8 millas por hora. Estas tormentas de fuego serán casi tan devastadoras como la explosión en sí. Para contextualizar, la bomba nuclear lanzada sobre Hiroshima creó una tormenta de fuego que destruyó 4.4 millas cuadradas de la ciudad. Eso demuestra lo intenso del calor que generan estas tormentas. Engullen enormes áreas urbanas, azotándolas con vientos de intensidad de tormenta e incendiando prácticamente todo lo que tocan. El vidrio se derretirá. El asfalto se transformará en un líquido inflamable parecido a la lava, e incluso los metales que sostienen las estructuras pueden empezar a derretirse, dependiendo de lo poderosa que sea la tormenta de fuego. Si quedas atrapado en esta tormenta, no tendrás posibilidad de sobrevivir.
Así que, si llegas a sobrevivir a la explosión inicial y a las ondas de choque que genera, y no caes de inmediato por un fuerte envenenamiento por radiación y quemaduras, solo tienes una opción: correr. Corre lo más lejos posible de la zona de impacto para reducir el riesgo de ser arrastrado por una tormenta de fuego. Ahora, supongamos que sobrevives a todo eso. Por improbable que parezca, es posible. Una bomba nuclear de 1000 kilotones causará quemaduras en personas a hasta 7 millas de distancia, y ceguera en quienes vean el destello hasta a 53 millas. Si te encuentras en las afueras de una gran ciudad o vives en una zona más rural, existe la posibilidad de que sobrevivas a las explosiones iniciales. ¿Y entonces? A partir de ahí solo empeorará. Las múltiples tormentas de fuego que crearían cientos de armas nucleares detonando en territorio estadounidense enviarían enormes columnas de humo a la atmósfera. A eso se sumará toda la ceniza generada por ciudades en llamas. Y recuerda, ese humo y esa ceniza no provendrán solo de Estados Unidos. Rusia estará experimentando la misma devastación que ves en Estados Unidos debido a los ataques de represalia estadounidenses. Peor aún, tanto el Reino Unido como Francia probablemente estarán cubiertos de humo debido a ataques preventivos rusos. Al fin y al cabo, Moscú no quiere que esas naciones con capacidad nuclear apoyen a Estados Unidos por el artículo 5 de la Carta de la OTAN. Toda esta ceniza y humo, hasta 165 millones de toneladas, asciende a la atmósfera y se dispersa, esencialmente cubriendo todo el hemisferio norte con un enorme paraguas a través del cual apenas pueden penetrar los rayos del sol. La temperatura atmosférica cae rápidamente y las plantas comienzan a sufrir y eventualmente a morir, porque no pueden realizar el proceso de fotosíntesis. El hemisferio norte de la Tierra entra en invierno nuclear. El planeta ya ha experimentado los efectos de un invierno nuclear antes, aunque a una escala mucho menor que la que causaría la detonación de cientos de armas nucleares a lo largo del hemisferio norte. Toma como ejemplo la erupción del volcán indonesio Krakatoa en 1883. Aquella erupción fue tan poderosa que envió suficiente ceniza a la atmósfera como para reducir las temperaturas globales en 2.2 grados Fahrenheit. Puede que no parezca mucho, pero ese tipo de cambio en la temperatura atmosférica puede tener efectos notables. Tan solo 68 años antes de la erupción de Krakatoa ocurrió una erupción similar en el monte Tambora. ¿Los resultados de esa erupción? El año sin verano. En Estados Unidos, la gente reportó temperaturas entre 5 y 10 grados Fahrenheit por debajo de lo habitual. Algunas zonas incluso informaron de nieve en verano. Las temperaturas más bajas tuvieron un impacto enorme en la agricultura, los cultivos murieron por las heladas y cientos de miles de personas perecieron en todo el mundo. Nada de eso se compara con lo que sucedería tras una guerra nuclear. En su libro Path Where No Man Thought, el fallecido astrónomo Carl Sagan y el científico atmosférico Richard Turco proponen que existen 6 posibles clases de invierno nuclear, y la que te tocaría dependería de la escala de la guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos. En el mejor de los casos, es decir, si cada país usa solo una pequeña parte de su arsenal nuclear, se produciría un invierno nuclear mínimo. Eso implicaría muy poca cobertura de nubes de humo y sin consecuencias a largo plazo para el resto del mundo. El siguiente caso es un invierno nuclear marginal, y aún así, el panorama para el resto del mundo se vería sombrío. Las temperaturas en el hemisferio norte caerían unos grados, teniendo un efecto devastador en los centros agrícolas que aún puedan operar tras las explosiones nucleares. La producción prácticamente se paralizaría a medida que los cultivos mueren, lo que llevaría a la muerte por hambruna de millones. Según Sagan y Turco, las muertes derivadas de esta hambruna serían aproximadamente iguales al número de personas que murieron en las explosiones. Si se escala a un invierno nuclear nominal, que podría ocurrir si se detonan entre 6.000 y 12.000 armas nucleares, las caídas de temperatura alcanzarían los 18.3 grados Fahrenheit. Todo el hemisferio norte quedaría cubierto por cielos oscuros y sufriría los efectos de la sequía, la hambruna y la lluvia radiactiva. Aunque las nubes de humo eventualmente se disiparían, la capa de ozono quedaría prácticamente destruida por las explosiones nucleares, lo que resultaría en que mucha más radiación solar llegue a la superficie de la Tierra. Irónicamente, esto haría que el hemisferio norte se sienta más caliente que antes, con esa enorme variabilidad de temperaturas continuando su estrago sobre la producción agrícola. Las clases siguen empeorando, culminando en la 6ª clase, invierno nuclear extremo. Esto podría ocurrir solo si el mundo entero queda envuelto en una guerra nuclear, con el resultado de que la mayor parte de la vida del planeta, desde humanos hasta plantas,
Moriría en condiciones en las que la Tierra estaría cubierta por una oscuridad constante. Afortunadamente, el invierno nuclear extremo no sería lo que enfrentarías en una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Sin embargo, un invierno nuclear nominal es totalmente posible, e incluso plausible, debido al enorme número de bombas que ambos países podrían desplegar. Lo interesante aquí es que el invierno nuclear nominal causado por la guerra no tendría un gran impacto en el hemisferio sur. Al menos, ambientalmente. La guerra quedaría contenida en el hemisferio norte, con todos los objetivos principales, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Francia, por encima del Ecuador. Todos experimentarían un invierno nuclear nominal, al igual que cada país del hemisferio norte, estén o no dentro de las zonas de explosión. Pero eso no significa que el hemisferio sur saldrá ileso. Aunque Sagan y Turco sugieren que habrá un impacto ambiental mínimo por debajo del Ecuador, los impactos sociales y económicos serían enormes. Al fin y al cabo, el hemisferio norte es responsable de gran parte de la comida del mundo. Solo Estados Unidos produjo 3.03 toneladas métricas de alimentos per cápita en 2021, todo eso se perdería por el invierno nuclear. Lo mismo ocurre con las 2.84 toneladas métricas de Canadá, las 2.40 de Francia, las 2.22 de Rusia y las 1.92 de China por cabeza. Todo se perdería debido al invierno nuclear porque todos esos grandes productores de alimentos están en el hemisferio norte. La economía global también colapsaría debido al caos desatado en el hemisferio norte. Rusia y Estados Unidos quedarían prácticamente destruidos, al igual que China. Aunque no sea el objetivo directo de las explosiones, se vería devastada por el invierno nuclear y las hambrunas que provoca. Las pérdidas en esos países impactarían enormemente al hemisferio sur. No más apoyo para África a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. No más dependencia del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial. Tras el invierno nuclear, muchas de las capitales culturales, científicas y económicas de la Tierra simplemente dejarán de existir. En resumen, serías testigo del colapso completo de la sociedad si tuvieras la fortuna de sobrevivir tanto a las explosiones como al invierno nuclear posterior. Fortuna quizás sea un término equivocado en este caso. La vida ya no se parecería a nada de lo que has conocido. Pero al menos no formarías parte de los 5.000 millones de personas, aproximadamente el 63% de la población de la Tierra, que morirían como resultado de las hambrunas generalizadas derivadas de una guerra nuclear. Pero aún tendrías que enfrentar temperaturas gélidas. En un estudio de 2006 publicado en el Journal of Geophysical Research, un grupo de científicos ejecutó un modelo climático moderno basado en que Estados Unidos y Rusia desplegaran todas sus armas nucleares activas entre sí. Concluyeron que, a nivel global, el enfriamiento promedio de la superficie caería en el rango de 44.6 a 46.4 grados Fahrenheit. En Norteamérica sería aún peor. Sus temperaturas superficiales podrían caer hasta 68 grados Fahrenheit. Así que, incluso si de algún modo sobrevivieras a las explosiones, escapases de las tormentas de fuego, no sufrieras envenenamiento por radiación y además encontraras una fuente de alimentos viable, también tendrías que lidiar con una desesperada búsqueda de refugio cálido en un país donde muchas estructuras han sido devastadas por la guerra nuclear. Todo esto nos deja con una pregunta final: ¿podría sobrevivir a una guerra nuclear a gran escala entre Estados Unidos y Rusia? Las probabilidades no están a tu favor. Las explosiones iniciales, junto con las tormentas de fuego que generan y el colapso social resultante, matarían a muchos millones. Miles de millones más morirán debido a hambrunas y sequías generalizadas, y las temperaturas frías se cobrarán millones más que lucharán por encontrar refugio y calor. En total, es probable que sobreviva menos de una cuarta parte de la población de la Tierra, y lo haría en un mundo donde la capa de ozono se ha desplomado y las reservas globales de peces están diezmadas. La agricultura a gran escala no existiría durante décadas, siendo Estados Unidos y Rusia de los más afectados. Después de todo, la Alliance for Science afirma que la producción de calorías de alimentos en Estados Unidos caería un 98.9%, mientras que Rusia vería una caída del 99.7%. La producción de China disminuiría un 97.2% y el descenso calórico en el Reino Unido y Francia también sería casi total. En pocas palabras, si las bombas no te matan, el invierno nuclear y muchas de sus secuelas lo harán. Pero este es un escenario de peor caso que asume que tanto Estados Unidos como Rusia disparan esencialmente todo su arsenal nuclear el uno contra el otro.
¿Crees que existe la posibilidad de que eso ocurra alguna vez? Y si sucede, ¿tienes un plan de supervivencia que pueda ayudarte a sobrellevar un invierno nuclear? Cuéntanos en los comentarios y gracias por ver el video. Ahora ve a revisar cómo se está preparando Putin para la guerra nuclear o haz clic en este otro video.